Detrás de nuestras películas favoritas, hay un sistema podrido donde la vida humana no vale nada. Sectas ocultas que controlan a actores, niños explotados, drogados y abusados en silencio, estrellas destruidas, muertes misteriosas y vidas arruinadas. Pero eso es solo la punta del iceberg. Hoy vas a descubrir los 10 secretos más oscuros de Hollywood, verdades prohibidas que la industria jamás quiso que supieras. En 1939, Judy Garland fue elegida para protagonizar El Mago de Oz. Para el público, su interpretación de Dorothy parecía un cuento de hadas. Pero detrás de cámara, comenzó una de las historias más horribles de Hollywood. En Metro-Goldwyn-Mayer no la veían como una niña, sino como un producto. Le repetían que era baja, que su cara era redonda, que su nariz debía disimularse con maquillaje. Para controlarla, le impusieron dietas extremas y pastillas. No era una rareza, formaba parte de un sistema que trataba a los actores como piezas de una cadena de montaje. Su rutina era inhumana, rodajes de hasta 16 horas, entrevistas, sesiones de fotos y viajes sin pausa. Para sostener ese ritmo, los propios estudios le daban anfetaminas para mantenerse despierta y somníferos, para dormir unas pocas horas antes de volver al set. Con 13 años ya era adicta, porque su empleador la había llevado a ello. Los abusos no fueron solo químicos. En los descansos, miembros del equipo la acosaban y humillaban. Se cuenta que algunos de los actores que interpretaban a los enanos de Oz la manoseaban y se burlaban, mientras Metro-Goldwyn-Mayer miraba hacia otro lado. La prioridad era terminar la película, no proteger a una menor. El éxito de El Mago de Oz la convirtió en estrella mundial, pero el precio fue su infancia. La productora la manejaba como a una marioneta. Le prohibían novios y si intentaba rebelarse, la amenazaban con destruir su carrera. Bastaba que subiera unos kilos para imponerle dietas extremas y más pastillas. La explotación continuó durante su adolescencia y juventud. A los 20 ya estaba atrapada en adicción y depresión. Intentó quitarse la vida varias veces. Se casó y se divorció buscando una estabilidad que nunca llegó. En 1979, con 47 años, murió por sobredosis de barbitúricos. Oficialmente fue un accidente. Extraoficialmente, el final lógico de una infancia robada y de una vida moldeada por el abuso sistemático. En los años 90, River Phoenix era el actor joven más prometedor de su generación. Con apenas 18 años ya había sido nominado al Oscar, y muchos lo veían como el heredero natural de James Dean o Marlon Brando. Tenía talento, belleza, un aura magnética y una carrera que apenas comenzaba. Pero Hollywood no sabe cuidar de sus jóvenes promesas. River nació en una familia marcada por la pobreza y por una infancia atípica dentro de una secta religiosa. Desde niño, fue utilizado por sus padres para cantar en la calle y ganar dinero. Cuando alcanzó la fama, parecía haber escapado de ese destino. En realidad, solo había cambiado de jaula. La presión era insoportable, jornadas interminables de rodajes, la obligación de mantener una imagen perfecta y un entorno donde las drogas circulaban sin control. Hollywood lo quería como un ídolo limpio y ejemplar, pero al mismo tiempo lo empujaba a fiestas y excesos. River, sensible y defensor de causas humanitarias, intentaba mantenerse fiel a sí mismo, mientras a su alrededor crecían las montañas de cocaína, heroína y alcohol. El 31 de octubre de 1993, con solo 23 años, River Phoenix cayó desplomado en la puerta del Viper Room, el club de Johnny Depp en Sunset Strip. Su hermano Joaquín Phoenix llamó desesperado a emergencias. Su novia, Samantha Mathis, lloraba mientras River convulsionaba en la acera. Cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Oficialmente murió por una sobredosis de cocaína y heroína. La imagen fue devastadora. La joven estrella muriendo como un anónimo en la calle, a metros de un club lleno de famosos. Hollywood perdió a su mayor promesa. Pero lo que más duele es que no fue una tragedia aislada. Fue el reflejo de un sistema que convierte a los jóvenes en mercancía desechable. A finales de los años 40, Estados Unidos vivía bajo el miedo al comunismo, y Hollywood se convirtió en un campo de batalla. El Comité de Actividades Antiamericanas, con apoyo del senador Joseph McCarthy, inició una caza de brujas contra directores, guionistas y actores sospechosos de simpatizar con la izquierda. En 1947, 10 guionistas y directores, los llamados Hollywood 10, se negaron a delatar a compañeros. Fueron encarcelados y se convirtieron en un símbolo. Desde entonces, circuló una lista negra que marcó a más de 300 nombres: Dalton Trumbo, Ring Lardner Jr.,
Edward Dmytryk, todos señalados como enemigos de la nación. El castigo era devastador: perder trabajo, prestigio y amigos. Trumbo, uno de los guionistas más brillantes, tuvo que escribir bajo seudónimo. Ganó 2 Oscars en secreto porque su nombre estaba prohibido. Otros, como John Garfield, no soportaron la presión y murieron jóvenes, víctimas del estrés y la persecución. La lista negra era un aviso: si ibas contra el sistema, tu carrera se acababa. El FBI vigilaba, los vecinos denunciaban y los estudios colaboraban gustosos, entregando a sus artistas antes que arriesgar beneficios. El cine, refugio de creatividad, se convirtió en prisión ideológica. La lista negra es uno de los episodios más oscuros de Hollywood. Demostró que el poder estaba dispuesto a sacrificar a sus artistas con tal de protegerse. Y muchos jamás volvieron a trabajar. Curiosamente, hoy el péndulo se ha invertido. Ya no se persigue a comunistas, sino a quienes no encajan en el discurso woke. La lista negra sigue viva, solo ha cambiado de dueño. En los años 60, Natalie Wood era una de las actrices más queridas de Hollywood. Había triunfado en Rebelde sin causa y West Side Story, y su rostro era símbolo de inocencia y éxito. Pero en 1981, su vida terminó de la forma más extraña y turbia que Hollywood haya visto. El 29 de noviembre, Natalie pasó el fin de semana en un yate junto a su marido Robert Wagner, Christopher Walken, su compañero de rodaje, y el capitán del barco. Aquella noche hubo discusiones, alcohol y tensión. Según el capitán, Natalie y Wagner pelearon fuertemente por los celos de él hacia la relación entre su mujer y Walken. Horas después, Natalie desapareció. Su cuerpo apareció flotando en el mar con un camisón y un abrigo. Algo extraño si de verdad había intentado subir a un bote. Vecinos declararon haber oído gritos de auxilio, y el capitán cambió años más tarde su testimonio. Aseguró que Wagner discutió violentamente con ella poco antes de que se oyera silencio en la cubierta. La investigación oficial habló de accidente, pero los indicios apuntaban a otra cosa: la hipótesis de que Wagner, en medio de la pelea, la empujó o impidió que recibiera ayuda. El caso fue cerrado rápidamente y Hollywood se mantuvo en silencio. Una estrella tan importante no podía quedar manchada por un escándalo de homicidio. Décadas más tarde, el caso fue reabierto y la causa modificada a muerte sospechosa. Wagner pasó a ser considerado persona de interés, pero nunca fue acusado. Para muchos, la influencia y el poder del sistema hicieron imposible que la verdad saliera a la luz. Natalie Wood no se ahogó en el mar, se ahogó en el silencio cómplice de Hollywood. Jean Sever no murió por una sobredosis. Fue destruida lentamente por una campaña de acoso diseñada por el propio gobierno de Estados Unidos. Y lo más perturbador es que ocurrió mientras seguía siendo una de las actrices más brillantes y cotizadas de Hollywood. Tras conquistar al mundo en Al final de la escapada de Goddard, Jean era la musa perfecta de la Nouvelle Vague y un rostro que Hollywood quería explotar. Pero a finales de los 60 cometió un error que no se lo perdonaron: apoyar públicamente a los Panteras Negras y a los movimientos por los derechos civiles. En plena paranoia del FBI contra cualquier atisbo de comunismo, su activismo la convirtió en objetivo directo de Edgar Hoover. El buró activó contra ella el programa COINTELPRO, diseñado para infiltrar, manipular y destruir a disidentes. Jean fue vigilada día y noche, y lo peor llegó en 1970, cuando el FBI difundió un bulo devastador: que el hijo que esperaba Jean no era de su marido, sino de un líder de los Panteras Negras. El escándalo arruinó su imagen en Hollywood. La actriz dulce y glamurosa se convirtió de repente en enemiga de América. El ataque fue devastador. Jean dio a luz a una niña prematura que murió a los 2 días. Desesperada por limpiar su nombre, mostró el cuerpo de su hija en el funeral para demostrar que era blanca. Una escena grotesca y macabra, producto de una mentira fabricada por el Estado para hundirla. A partir de ahí, la persecución continuó. Llamadas anónimas, rumores constantes, directores que ya no querían trabajar con ella. Hollywood, presionado por la política, le dio la espalda. Jean pasó de estrella internacional a mujer rota, atrapada en depresión y alcohol. El 30 de agosto del 79 fue hallada muerta dentro de su coche en París. Llevaba 11 días allí. La causa oficial fue suicidio por barbitúricos. Pero detrás había una verdad más siniestra. El FBI había cumplido su objetivo. Jean no murió sola. Fue empujada a la tumba por un sistema que no toleraba voces incómodas. En el verano de 1969, Hollywood dejó de ser un sueño y se convirtió en una pesadilla. Charles Manson, un ex convicto convertido en gurú, había reunido a un grupo de jóvenes seguidores drogados y fanatizados en un viejo rancho de rodajes.
y desde allí lanzó el ataque más brutal de la historia de Hollywood. La noche del 9 de agosto, varios miembros de la familia entraron en la mansión de Cielo Drive, propiedad del director Roman Polanski. Dentro estaba su esposa Sharon Tate, embarazada de 8 meses, junto a amigos del círculo de Hollywood. Sharon suplicó por la vida de su hijo. No tuvieron piedad, fue apuñalada 16 veces. Antes de marcharse, los asesinos escribieron con sangre la palabra Pig en la pared. Pero lo más perturbador es que esa casa había pertenecido poco antes a Terry Melcher, productor musical e hijo de Doris Day. Melcher había rechazado a Manson como músico, y él decidió vengarse donde más dolía, en el corazón de Hollywood. El crimen sembró el pánico. Actores y directores empezaron a comprar armas, a fortificar sus mansiones. La inocencia de los años 60 había muerto aquella noche junto a Sharon Tate. Y lo que pocos saben es que Manson no estaba tan lejos de Hollywood. Había convivido con músicos como los Beach Boys, que incluso grabaron una de sus canciones. La frontera entre las colinas del glamour y el barro de la secta era mucho más fina de lo que parecía. Manson no solo mató a Sharon Tate, mató para siempre el sueño de Hollywood como un lugar seguro. Si hay un secreto que Hollywood jamás ha podido ocultar del todo, es su relación con las sectas, la más poderosa y temida, la Iglesia de la Cienciología. Creada en los años 50 por L. Ron Hubbard, un escritor de ciencia ficción, la cienciología se vendía como religión moderna. Pero lo que realmente ofrecía era control, manipulación y miedo. Desde el principio entendieron algo: en Hollywood, la imagen lo es todo. Por eso, en vez de captar a desconocidos, fueron a por las estrellas. John Travolta se convirtió en uno de sus primeros grandes símbolos, y después llegó Tom Cruise, su joya más preciada. La organización lo elevó como modelo de perfección, mientras en la sombra acumulaba poder gracias a su fama. Pero detrás de la fachada había un infierno. Ex miembros denunciaron aislamiento, castigos físicos, trabajos forzados y chantajes. Las sesiones de auditoría, donde los actores confesaban sus secretos más íntimos, se guardaban en archivos para controlarlos de por vida. Quien intentaba marcharse era perseguido, acosado, arruinado. Se destruyeron matrimonios, se separaron familias enteras, todo en nombre de la salvación espiritual. Y la cienciología no era la única. Décadas después, otra secta escandalizó a la industria: NXIVM. Se presentaba como un grupo de autoayuda para famosos y ejecutivos de éxito, pero en realidad era una red de esclavitud sexual dirigida por Keith Raniere. Actrices como Alison Mack, estrella de Smallville, se convirtieron en reclutadoras que marcaban a mujeres con hierros candentes, como si fueran ganado. Hollywood siempre estuvo cerca de estas sectas porque compartían algo: poder, culto a la imagen y la promesa de éxito absoluto. Pero detrás de esa promesa había control, abusos y terror. La cienciología sigue activa hoy, protegida por el dinero y el prestigio de sus actores más influyentes. NXIVM cayó, pero solo fue la prueba de que Hollywood es terreno fértil para cultos que devoran vidas a cambio de gloria. Durante la época dorada, Hollywood vendía glamour y perfección. Estrellas inalcanzables, vidas de ensueño, romances de portada. Pero esa imagen no era real, era un producto fabricado a golpe de silencio y miedo. Y los encargados de mantenerlo eran los fixers, los hombres de limpieza de los estudios. El más temido fue Eddie Mannix, ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer. Su trabajo no era hacer películas, sino borrar cualquier mancha que pudiera arruinar la reputación de una estrella. Si un actor era arrestado borracho, Mannix hacía desaparecer el informe policial. Si una actriz quedaba embarazada de un amante, organizaba abortos clandestinos en clínicas secretas. Y si había un cadáver incómodo, también se encargaba de convertirlo en accidente. Los testimonios hablan de matrimonios arreglados para ocultar homosexualidades, de actores golpeados para mantenerlos bajo control, de sobornos a jueces y policías. Todo era válido con tal de proteger el negocio. Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, Paramount, todos tenían sus fixers. Eran los guardianes del mito, y también los verdugos de cualquiera que se interpusiera. El poder que acumulaban era enorme. Tenían acceso a secretos íntimos de todas las estrellas, adicciones, infidelidades, abusos. Si alguien se rebelaba, podían hundir su carrera en un segundo. La famosa imagen de Hollywood, como tierra de sueños, se sostenía sobre una red de corrupción y violencia en la sombra. Algunos casos nunca se resolvieron: muertes súbitas, accidentes sospechosos, carreras truncadas de la noche a la mañana. Detrás de muchos de esos misterios estaba la mano invisible de los fixers, asegurándose de que nada dañara la maquinaria del dinero. Los fixers son la prueba de que el poder lo puede todo. Puede borrar un crimen, reinventar una vida, incluso manipular la muerte. Porque en la élite, la verdad siempre fue negociable.
Durante décadas, Harvey Weinstein fue el productor más poderoso de Hollywood. Cofundador de Miramax y de Weinstein Company, decidía qué películas triunfaban, cuáles ganaban el Oscar y qué actores se convertían en estrellas. Pulp Fiction, El paciente inglés o Shakespeare in Love llevaron su sello. A cambio, construyó un imperio basado en el miedo, el silencio y el abuso. Su método era siempre el mismo. Citaba a actrices en hoteles con la excusa de una reunión. Allí las acosaba, las forzaba a masajes, las perseguía desnudo o abusaba de ellas. Quien se resistía veía cómo su carrera se hundía. Quien cedía obtenía papeles. No era un depredador aislado, era un depredador protegido por todo un sistema. En la industria incluso existía un término para esto, el casting couch, y Weinstein era su encarnación más brutal. Actrices como Rose McGowan, Ashley Judd, Asia Argento, Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie fueron acosadas, pero nadie hablaba. Weinstein tenía abogados, periodistas comprados y detectives privados que espiaban a las víctimas. Lo más escalofriante es que Hollywood no solo lo toleraba, lo celebraba. En un famoso vídeo recopilatorio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz y decenas de estrellas le agradecen públicamente hacer posible sus carreras. Lo aplauden de pie, lo abrazan, lo llaman un dios del cine. No era gratitud, era sumisión. Todos sabían lo que ocurría y al callar, todos fueron cómplices. En 2017 todo explotó. The New York Times y The New Yorker publicaron investigaciones que documentaban décadas de abusos. Cientos de mujeres rompieron el silencio. Weinstein fue condenado a más de 20 años de prisión. Nació el movimiento Me Too. Pero lo más oscuro es que Weinstein no fue un monstruo aislado. Fue el reflejo de Hollywood, una industria que lo convirtió en intocable, que lo aplaudía en público mientras cerraba los ojos a lo que hacía en privado. Harvey Weinstein fue castigado. Pero lo más aterrador es que todos saben que solo fue un cabeza de turco. Era culpable, sí, pero no era el único. Hollywood lo sacrificó cuando ya no pudo seguir encubriéndolo. Y los demás siguen protegidos. El 4 de agosto de 1962, en su casa de Brentwood, la mujer más famosa del mundo apareció muerta. La versión oficial, sobredosis aguda de barbitúricos. La autopsia habló de niveles letales de Nembutal y cloral, y el informe se cerró como probable suicidio. Pero los detalles no encajan. No había restos de pastillas en el estómago. Hubo llamadas tardías a la policía, sábanas cambiadas y una cronología confusa marcada por la ama de llaves Eunice Murray, el psiquiatra Ralph Grinson y el médico Hyman Engelberg. Demasiada prisa por ordenar la escena, demasiado silencio después. En las semanas previas, Marilyn había roto con los estudios, despedido a empleados y hablado de empezar de cero. Estaba medicada, sí, pero también vigilada y rodeada de intereses. Su intimidad con John F. Kennedy y su cercanía con Robert Kennedy la colocaron en el centro de un triángulo imposible entre política, FBI y prensa. Existían micrófonos ilegales en casas de famosos, un mercado de secretos y un diario rojo del que muchos hablaron y nunca apareció. El 4 de agosto recibió llamadas, colgó angustiada y horas después la hallaron desnuda, boca abajo, con el teléfono en la mano. El informe toxicológico no mostró inyección reciente. Si ingirió las dosis, ¿por qué el estómago estaba limpio? Si no, ¿cómo entraron? Preguntas que jamás obtuvieron respuesta. En 1982, la Fiscalía revisó el caso. Concluyó que no había pruebas suficientes de homicidio, pero tampoco pudo explicar las anomalías. Lo indiscutible es el encuadre de poder. Publicistas, abogados, médicos y policías actuaron con una coordinación que protegía a instituciones y apellidos, no a Marilyn. Hollywood necesitaba una narrativa limpia, la política cerrar el capítulo. Se impuso la más conveniente, triste suicidio. Esto es lo que sí sabemos, sin conspiraciones. Hubo exceso de barbitúricos, hubo manipulación del relato y hubo un cierre apresurado que borró preguntas clave. Y lo que casi nadie duda ya es el contexto. Marilyn fue usada por el sistema que la convirtió en mito y luego maquilló su final. Hollywood se encargó de ocultarlo, pero la mayoría no tiene dudas de que Marilyn Monroe no murió, fue asesinada.